Sin duda, si hay algo que une a la Argentina con Colombia, eso es el tango. El tango tiene adeptos en la Argentina, en Uruguay, en el Río de la Plata. Es una música del Río de la Plata, pero también tiene muchísima influencia en Colombia. Bueno, precisamente allí también Carlos Gardel es considerado en los hechos una figura emblemática de la música latinoamericana, ¿sí? De esta música latinoamericana. Bueno, quiero decir, esto por ahora era lo que más nos unía con Colombia, pero a partir del triunfo de Petro, muy probablemente de aquí en más Argentina y Colombia tendrán muchas cosas más para compartir, ¿eh? Quizá una mirada geopolítica común, quizá una mirada social común. El triunfo de Petro abre un nuevo tiempo para Colombia, ¿no? Es la primera vez que la izquierda va a gobernar el país, un país que está atravesado por la violencia, un país muy sufriente, muy doliente de la América Latina, con una oligarquía feroz, con una economía hiperconcentrada, con la naturalización del homicidio, el asesinato y la muerte como parte de la discusión del poder, con el narcotráfico también. Desgraciadamente, cuando trasciende la imagen de Colombia al exterior, pareciera que todo pudiera reducirse a unos cárteles y a un grupo de narcos colombianos muy violentos que definen y hacen o deshacen sobre las cosas, cuando en realidad allí Colombia tiene un gran problema que es el latifundio, ¿sí? Colombia tiene un gran problema que es el tema de las tierras. Colombia tiene un gran problema que es un campesinado que ha luchado y sobre el cual se han abatido todo tipo de crímenes de lesa humanidad desde el Estado y también desde los paramilitares, donde ha fracasado, o mejor dicho, la política de Estados Unidos hacia la región dio por resultado una derecha más criminal, con Uribe como gran representante, pero que bueno, pareciera ahora que de la mano de Petro esa historia queda atrás. Cosas que unen a la Argentina con Petro o con el M-19. El M-19, el movimiento 19 de abril, es un movimiento guerrillero que surgió allí por los 60, fines de los 60, principios de los 70, en realidad allí en Colombia. Tiene que ver su nombre con una fecha en la que hubo una elección presidencial que acabó en fraude, y eso ya venía existiendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que era una guerrilla muy antigua, y surge una nueva guerrilla muy imaginativa. Daban golpes muy parecidos a los que daba los Tupamaros en el Uruguay. Robaron el sable de Bolívar, y también eso nos trae algún vínculo con la Argentina, porque aquí la juventud peronista, en los tiempos de la resistencia peronista, robaron el sable de San Martín. Así que bueno, ahí hay evidentemente algún tipo de sintonía entre ambos movimientos, bueno, de guerrilleros, en el caso abiertamente del M-19. En el caso de la Argentina, ustedes saben, la resistencia peronista tuvo muchas formas, ¿no? Muchas facetas. Una fue también, obviamente, la acción guerrillera, en este caso también con fuerte simbolismo, ¿no? Con la mística de lo que implica una intervención o un involucramiento en la lucha de ese tipo. El M-19 buscaba una democracia en Colombia, ¿no? Tomaba un poco de distancia de las guerrillas marxistas clásicas. Eran esencialmente bolivarianos, nacionalistas de izquierda, como se puede hoy enfocar, digamos, como podría definirse. Los argentinos conocemos mucho a una integrante del M-19, vivió aquí con nosotros durante algún tiempo, ahora está radicada en México. Me refiero a la escritora Laura Restrepo. Laura fue militante del M-19, fue guerrillera, luego se dedicó al periodismo, a la escritura. Llegó a escribir un libro con Bonazo, uno de los primeros libros que se le conoció es un libro con Miguel Bonazo. Obviamente después obtuvo el premio Alfaguara. Bueno, tiene una obra muy dilatada, pero vivió acá, en el barrio de Primera Junta. Allí vivió Laura Restrepo, y el M-19 tuvo una particularidad, que es que un día se desmovilizó.
Desmovilizarse implicaba entregar las armas y entregarse a construir la paz casi en términos gandhianos. Se necesita mucho coraje para algo así. Petro es hijo de ese proceso. Era dejar las armas para pasar a hacer política de otra manera en un país donde las armas y la violencia definían casi todo. Armas y violencia que están vigentes hasta el día de hoy. La cantidad de muertos, el M-19 en su pico debe haber tenido alrededor de 1.000 guerrilleros, y la cantidad de muertos que tuvo después de la desmovilización, es decir, de la entrega de las armas, fue impresionante. Un poco le pasa lo mismo a la FARC, ¿no? Quedan a merced de grupos paramilitares, quedan a merced de fuerzas de seguridad revanchistas y vengativas, quedan a merced también de lo que es una política de represión que regula la intensidad según el escándalo internacional. Ustedes saben que todo lo que trasciende de malo en la zona es Venezuela, pero no, lo malo que sucede en Colombia no trasciende. Entre otras cosas porque no hay un régimen progresista, o no había hasta ahora un régimen progresista en Venezuela, sino un régimen de derecha, de esos que son bien terribles, pero ustedes saben, las corporaciones solamente plantean la violación de los derechos humanos cuando se le pueden imputar esas violaciones a grupos progresistas o a movimientos populares. Cuando esas violaciones a los derechos humanos las cometen gobiernos de derecha, no tienen la misma repercusión, no tienen la misma difusión. La verdad es que hubo en Colombia un genocidio, que es el genocidio del movimiento campesino, pero también de las fuerzas de izquierda. Me acuerdo una vez se armó algo llamado Unión Patriótica, allá por los 80. Tenía muchas chances de llegar al gobierno. Era una coalición de izquierdas, liderada por el Partido Comunista Colombiano, y le mataron a varios candidatos a presidente, pero aparte llegaron a la elección y creo que les habían eliminado también con atentados, con ataques, a centenares de candidatos, a diputados, a senadores, a intendentes. Brutal. Esa es la historia que viene a torcer o intenta cambiar, o va a intentar cambiar Petro. Muchos señalan esto, y de hecho yo estoy tratando aquí de rescatar el pasado guerrillero de Petro. Ahora, hay que decir que las personas son lo que su historia ha determinado que son, pero también las circunstancias que viven. Entonces, la verdad que definirlo a Petro como es guerrillero es dar una versión bastante limitada. Es como cuando se lo presentaba al Pepe Mujica como ex guerrillero, simplemente. Y la verdad es que estamos hablando ya de dirigentes políticos que apostaron a la no violencia, apostaron a la construcción de mayorías, un poco como el kirchnerismo aquí, ¿no? Construir mayorías sociales que puedan dotar de masividad a un instrumento político, de respaldo a un instrumento político para cambiar la realidad. Y en eso yo creo que Petro se ha destacado enormemente, y que la descripción solamente por su paso por el M-19 describe una parte de algo que es mucho más interesante, porque hay que convencer a una izquierda tan fragmentada, los niveles de abstención eran muy grandes, el surgimiento de todo el aparato de la derecha de un tal Hernández, un personaje que era motivo de memes y de golpe estuvo a las puertas de la presidencia de Colombia, gracias al trabajo en redes sociales y fundamentalmente al apoyo de las corporaciones. Bueno, es solamente que el apoyo de las corporaciones ha tenido un papel muy importante en la instalación de una candidatura que pudiera birlarle al pueblo colombiano y a Petro la posibilidad de ser presidente en este balotaje. Lo logra. Hacer eso es heroico. Lo que hizo Petro es heroico. Pues son sociedades no como la Argentina, son sociedades muy volcadas, por miedo, por el terror paralizante que producen los crímenes, muy volcadas al conservadurismo. ¿Sí? Es como Chile. Chile se despertó, luchó, cambió la constitución pinochetista y llevó a Boric, que le hizo un homenaje en su asunción a Salvador Allende. Bueno, eso era impensable antes en Chile. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, hubo una generación que se sacó el miedo de encima.
En Colombia está ocurriendo lo mismo. Hay una generación que se está sacando el miedo encima. Esto es una revolución y para el estándar promedio en el que se desenvuelve la política en esos países, que es o derecha o represión, ¿sí? Y donde ser de izquierda o pretender alguna transformación te pone en un listado de víctimas. Lo que está ocurriendo es una revolución. Es una revolución en paz, es una revolución que apela a la inclusión. El mundo en el que Petro llega a ser presidente de Colombia es un mundo complejo, que no es el mundo de la Guerra Fría, es un mundo en el que los niveles de concentración económica frustran las posibilidades de los estados de darse políticas inclusivas. Por lo tanto, hay una pulseada allí porque, a su vez, para ganar el voto popular y en virtud del terror paralizante y de las subjetividades que desarrolla, muchas veces necesitan estos sectores, le pasa a Boric en Chile o le va a pasar seguramente a Petro, hacer alianzas con otros grupos que son o no quieren o ponen en discusión cuál es el grado o la profundidad que va a tener esa transformación. Pasa acá, pasa en el Frente de Todos, pasa en Chile, va a pasar en Colombia también. Necesitas grupos que son minoritarios, pero que a su vez hacen pesar su fuerza en quizás no en un porcentaje rutilante de los votos, pero sí en lo que es la negociación, el diálogo, la interlocución con sectores empresarios, con sectores de las finanzas, con embajadas extranjeras que operan, yo diría, con mucha libertad y que deciden sobre los planes económicos, sobre las políticas sociales, en demasía. La región hoy es mucho más dependiente de los Estados Unidos de lo que era hace 10, 15 años atrás. Quizá eso se esté empezando a revertir. Creo que el primer síntoma fue Alberto Fernández presidente, junto a Cristina Kirchner vicepresidenta. Creo que lo de Boric fue... creo que Castillo y después Boric. Castillo en Perú, luego Boric. Me parece que lo de Petro va en la misma línea. Estamos esperando qué es lo que va a ocurrir en unos meses nomás en Brasil también, con la vuelta de Lula a la presidencia, y comienza a ordenarse una política regional con enclave progresista, que no es exactamente el eje que dio origen al no al ALCA, por ejemplo, pero que tampoco es en un 100% lo que el Departamento de Estado y su injerencismo histórico pretenden para la región. Habrá que estar muy atentos, pero algo se está empezando a mover. Hay una revolución en paz posible. Petro en Colombia nos lo viene a ratificar, y hoy a la tarde, cuando Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda vuelva a hablar, muy probablemente se refiera a este episodio, a esto que ocurrió como un signo del tiempo que se viene.